Bien, muy buenos días, distinguidos estudiantes. Luego unos minutitos probando la conexión, pues lo hemos logrado. Definitivamente, pues externarles la disculpa del caso, luego la semana pasada realmente fue muy complicado y realmente no se logró prácticamente conectar casi nadie. Tuvimos unos 15 estudiantes nada más. Ahora se está transmitiendo en vivo para que usted pueda justamente escuchar este curso. Entonces, esa es la situación, es el esfuerzo que se hace. Sabemos que igual muchos de ustedes desde muy temprano están atentos, pues, y atentas, pues desde luego aquí estamos nosotros dándole seguimiento. Me vuelvo a presentar para quienes no me conocen. Soy el licenciado Edgar Guillermo Mota Jiménez. Tengo a bien justamente en esta mañana disertar acerca del curso de Derecho Procesal Constitucional. Vamos a tener la repetición de la sesión número 7, es decir, no tenemos que alarmarnos tampoco. La de la semana pasada era igualmente la sesión 7. Y ahora pues estaremos prácticamente pues estamos dándole continuidad a lo que la semana pasada debió producirse. Así es pues de que vamos a estar en el contacto para que efectivamente pues sigamos avanzando en este curso tan importante. Vamos a decirle antes de iniciar que si usted lo considera necesario, pienso que es importante que usted tenga ahí un cuaderno de notas y su lapicera, por supuesto, para hacer ahí las distintas anotaciones, un resaltador y su ley. En este caso, una es la Constitución Política de la República de Guatemala y la otra, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y sus periodos. Hay bastante que platicar y tenemos un tiempo más que suficiente, luego de que hemos chequeado que también en la sesión número 8 se terminarán de ver aspectos de la exhibición personal. En ese sentido, pues reiteramos, no tenemos realmente un tiempo corto, sino todo lo contrario, bastante abundante para hablar de la exhibición personal. Asimismo, pues hacerle ver que pues como no tenemos en este momento cómo interactuar para que no se caiga la transmisión, algo que se nos ha ocurrido es que desde luego vamos a estar dando el curso, estaremos poniendo varios ejemplos para que si alguno no queda claro, pues vamos con otro y al final hacemos una síntesis también estaba viendo algunos correos, hojeándolos ahí, están escribiendo de que si se va a subir material, por supuesto. Esto pues no lo va a hacer su servidor. La universidad nos ha dicho que ellos van a subir una videoconferencia que nosotros hemos hecho con la presentación en la que están los temas prácticamente en resumen de esta clase, y pues justamente la universidad será la que se ocupe de poder subirla a cada uno de nuestros servidores para que pues sirva de la mejor forma también a ustedes, para el material que se puede hacer llegar. Entonces eso es lo que tenemos que decir de introducción. Vamos a darle inicio entonces ahorita al curso. Justamente como lo dije en el principio, vamos a hablar de la exhibición personal. Entonces, en primera instancia, hablamos de cuál es el objetivo. El objetivo es justamente establecer la procedencia de la exhibición personal como acción constitucional ante la incertidumbre del paradero de la persona humana. Eso es básicamente el objetivo general que se tiene para esta sesión. Dicho esto, pues ya iniciamos la misma y vamos a hacerlo a partir de hablar un poquito de su etimología y también de sus antecedentes históricos. Entonces, podemos decir que la palabra exhibición personal deriva de una voz latina que significa habeas corpus. Habeas es justamente un verbo, como así parece ser. Habeas, haber, significa que tengas o que haya. Eso es lo que significa el habeas. En latín siempre tiene que ver la siguiente palabra, la conexión con la que se hace y se pronuncia. Entonces, corpus, cuerpo, nos viene a decir que tengas cuerpo o que haya cuerpo. Eso es lo que significa etimológicamente. De ahí viene también por eso que siempre cuando hablamos de exhibición personal, vamos también a poder utilizar la expresión latina habeas corpus, porque funciona, insisto, en el mismo sentido, ¿verdad? Bien, ahora hablaremos un poquito de la historia. Ahí pueden colocar ustedes antecedentes de este habeas corpus, de dónde nace esto. Bien, fíjense que tiene sus orígenes en las actas de Inglaterra. Estas actas venían a garantizar la libertad individual de las personas. Inglaterra había escrito
la llamada Carta Magna del rey Juan Sin Tierra, muy famoso este rey, y definitivamente pues buscaban garantizar la libertad de las personas. Se hablaba mucho de libertad aún antes de la proclamación de los derechos universales del hombre y del ciudadano que extendió la Revolución Francesa, pero pues ya se hablaba de Inglaterra un poquito acerca de esto. Entonces sucedía que las personas que consideraban que su prisión o se encontraban detenidos de manera ilegal, sin fundar la misma en ley o porque no era un delito, podían recurrir a la Alta Corte de Justicia de Inglaterra. Esto, insisto, fue hacia el año de 1628, pues ya hace unos 5 siglos atrás, ¿no? Cuando justamente ocurría esto. La Alta Corte de Justicia tenía a bien evaluar el tipo de prisión que estaba padeciendo la persona que estaba recurriendo. Es decir, que si consideraba que, desde luego, la prisión era ilegal, ordenaba su inmediata libertad, y de considerarla perfectamente legal, pues por supuesto la persona seguiría guardando prisión. España, el derecho realmente, antes de hablar de eso, pues ustedes lo saben, el derecho es algo que se replica, es una ciencia social que se replica mucho en cuanto a buenas y hasta malas costumbres, hay que decir, dentro de las naciones. España, por supuesto, también es otro ejemplo de que se imita la situación de copiar legislaciones, ¿no? Entonces, en el Fuero Juzgo, la famosa justicia del Reino de Aragón, pues era un reino muy importante en España. Justamente, pues ustedes saben, tanto el rey Fernando era de Aragón y la reina Isabel era de Castilla, y cuando se casan, unifican a la España, que tantos problemas tenía de desunificación y asimismo inconvenientes por la extensión de los musulmanes en la península ibérica. Pues este fuero juzgo, que es la justicia de Aragón, era la que tenía a un juez muy alto, a un juez muy imparcial, que de hecho incluso podía hasta juzgar al rey, imagínense. Entonces empezó a implementarse el habeas corpus también en España a través de la figura del fuero juzgo. Entonces el juez mismo conocía de casos que justamente le eran presentados de personas que alegaban, al igual que en Inglaterra, haber tenido una detención ilegal. Luego, pues en Guatemala hay que platicar un poquito de qué motiva, porque ya sabemos que entonces estas instituciones del habeas corpus, pues desde luego no nacen en nuestro país. Básicamente, al igual que España hizo con Inglaterra, Guatemala copia la buena idea, pero no lo hace de manera inmediata, hay que decirlo. No se consideró quizá al principio necesaria, pero tal vez por los legisladores o por el poco conocimiento que se daba, pues de repente no se consideró importante. Sin embargo, pues hay que decir que cuando Guatemala, ya en la década de los 60, inicia el conflicto armado interno, pues ahí vamos a ver, eso fue explícitamente ahí por el año de 1966, en el siglo pasado, no hace tanto tiempo, pues ocurre un antecedente. Como nosotros sabemos, hay fuentes de derecho y hay fuentes tales como las fuentes reales, es decir, acontecimientos históricos, cosas o contextos, coyunturas que nos hacen crear derecho. Y justamente, pues, este conflicto armado interno tiene su clímax hacia la década de los finales de los 70s y también los inicios de los 80s, principalmente con los gobiernos del general Romeo Lucas García, pues muy trágicamente recordado por no tener un gobierno para nada ecuánime, por darle persecución a la clase intelectual del país.
Durante esta época incluso se quemó la famosa embajada de España y murieron pues ahí muchos intelectuales. Caso del licenciado Mario López Larrabe, incluso el padre de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, etcétera, ¿no? Ocurren durante este periodo. Romeo Luca García sufre un golpe militar por el también militar general José Efraín Ríos Montt, una figura polémica en nuestro país, que a partir de los, y esto pues era un secreto a voces, hace poco pues se escuchó bastante en los juzgados, a partir de las órdenes dadas como el plan Fortaleza y Libertad, justamente pues prácticamente ejercita una represión máxima, supuestamente para grupos militares, pero sucedía que en esta época, tanto durante el gobierno de Romeo Lucas como de Ríos Montt, pues las personas se desaparecían, así de sencillo, y no se volvía a saber más de ellos. Entonces ocurría mucho este tema de una policía que se llama policía judicial, que de judicial nada, porque no era del organismo judicial, hay que ser la total situación. Sobre todo Ríos Montt gobierna el año y meses que también él ejerce su gobierno, no lo hace a través de la ley. Él derogó prácticamente la Constitución y no se molestó tampoco en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sino que gobernó a partir de decretos leyes. Entonces, puros decretos leyes, o sea, puras cuestiones que así le ocurrían. Y esto, por supuesto, vino a poner en peligro la integridad física de muchas personas. Muertes de buenos políticos del país, el caso del exalcalde Manuel Colón Margueta, y bueno, una serie de buenos políticos, insisto, y buenos intelectuales que tenía el país, de muchos estudiantes de derecho, así como ustedes. Y pues para esa época era la carrera más peligrosa a estudiar en las universidades. Este contexto lo toma porque, bueno, al presidente de facto, Ríos Montt, parece que utilizó el término de facto porque es de hecho, él se autonombra presidente. A los militares golpistas que le ayudan a dar el mismo, pues él mismo los encierra en prisión para poder hacerse con el poder y no convoca a ninguna Asamblea Nacional Constituyente. Otro militar que pues de hecho hace poco estaba enfrentando un juicio también por temas de genocidio, Óscar Mejía Víctores, también le da un golpe de estado a Efraín Ríos Montt, allá hacia el año a finales más o menos de 1983, le pone fin también al gobierno de facto de Ríos Montt, pero Mejía Víctores, este militar, pues al final, hacia justamente ese 83, 1984, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente para que se pueda crear la constitución política de la República vigente, que como bien es sabido, pues es muy jovencita, yo le digo así, porque en 1985, cuando tiene plena vigencia la misma, hacia nuestra época, pues no es una gran cantidad de años, son prácticamente nada más que 35 años y no es mucho. Pero algo interesante de esta Constitución Política de la República es que justamente, además de contener dos partes plenamente identificadas de las que ustedes ya conocen a partir del curso de Derecho Constitucional, como lo es la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución, también ya viene consigo una parte práctica o pragmática llamada, por eso sí, que efectivamente trae consigo tres acciones de carácter en protección a la Constitución a la Constitución misma de la República de Guatemala, porque lo que quería era blindarse a la norma suprema del país y asimismo a garantías esenciales y vitales que tuviera la misma. Por eso es de que vemos nosotros que aparece la figura del amparo,
esta misma de la que hablamos, de la exhibición personal, por esa fuente real, que pues ya les digo, fue a todas luces, sobre todo para esa década de los 80s, pues era muy obvia, ¿no? Hoy en día, pues muchos dicen que no es cierto, que por algo está la exhibición personal, insisto, ya existía 5 siglos antes. Si se hubiera considerado necesaria, Guatemala es Guatemala a partir del año de 1836, no 1821, porque pues ahí ese tema de la independencia, pues Guatemala se independizó y mucha gente ni lo sabía. Primero se enteraron que nos habíamos anexado a México y después que ya no, y prácticamente Guatemala no tenía un cuerpo normativo tal. Nunca se implementó la figura del habeas corpus, nunca se le consideró necesaria, o aunque sí era necesaria, pues tampoco hubo una clase intelectual que iba con una necesidad de implementar la misma. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente, que ya sabemos nosotros que es el órgano extraordinario temporal que se encarga de emitir a las constituciones políticas de la República y demás leyes también de carácter constitucional, dan vida pues en nuestro país, se implementan esta habeas corpus para que cualquier persona que se encuentre ilegalmente detenido, cualquier persona que aún estando en prisión, como refiere el artículo 263 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pueda solicitar, y bueno, aún le decía, aún en prisión, una condena, ¿no? Aún siendo condenado, pero que sufra vejámenes, pueda efectivamente también solicitar una exhibición personal y con ello, pues en definitiva, liberarse de esos vejámenes y si la prisión es ilegal, pues salir libre y no tener que estar sufriendo una restricción de libertad innecesaria. Entonces, este es el tema del habeas corpus en cuanto a la historia de nuestro país, que como usted se puede dar cuenta, es bastante compleja. Hay antecedentes históricos de lo que yo les estoy diciendo en un libro muy importante que se conoce como Antología de Guatemala. Varios autores guatemaltecos justamente narran un poco esta problemática que les he platicado a partir del propio conflicto armado interno del país y que tuvo, pues al final de cuentas, como una necesidad implementar esta habeas corpus dentro de la legislación y propiamente dentro de la figura constitucional. El habeas corpus busca principalmente no solo proteger la libertad, pareciera que solo es eso, va más allá. Busca, por supuesto, proteger la propia vida de la persona en cuyo favor se está interponiendo, a la cual se le denomina técnicamente como el exhibido. Buscamos que el exhibido, que pueda estar en riesgo su vida, sea presentado ante un juez para que ese riesgo de muerte que pueda tener, pues sea eliminado ya ante la presencia misma de un juzgador que lo escuchará de viva voz. O bien si sufre vejámenes, en este caso una restricción a su libertad, después de la vida. Recordemos que el derecho supremo obviamente es la vida, porque a partir de la vida pues vendrán todos los demás derechos que nosotros tenemos. Sin vida no hay, pues, obviamente, ningún otro derecho. Pero después de la vida siempre se ha considerado a la libertad como el segundo derecho primigenio de los que deben de reinar, ¿no? Entonces, no es por eso solamente una situación de que es el habeas corpus, ¿no? Tenía estos fines tan interesantes como lo vienen a hacer prácticamente el ir buscando que se preservara la vida humana
Y una vez teniendo en cuenta eso, pues el segundo derecho importante, como lo es la libertad. Bien, vamos a dejar un poquito la historia atrás y vamos a dar una definición. Esta nos la proporciona el maestro Luis Cáceres, otro jurista guatemalteco que pues efectivamente pues nos da una definición de lo que es el habeas corpus. Él dice que es un derecho que tiene todo ciudadano detenido preso a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que oyéndolo, vean, esto es bien interesante, para que oyéndolo resuelva si su arresto fue o no legal y si debe alzarse o mantenerse el mismo. Bien, ¿qué le podemos agregar o qué le podemos quitar a esta definición? Me llama la atención cuando dice que es un derecho de todo ciudadano, va un poquito más allá, porque sabemos que ciudadano es la persona que tiene 18 años en adelante. O sea, todos nosotros que tenemos más de 18 años somos ciudadanos guatemaltecos, eso lo sabemos nosotros, la propia Constitución nos lo dice, más que las leyes civiles incluso. Entonces, no solo es un derecho para nosotros, también si resultare que alguna persona menor de 18 años, algún niño, le llamamos así porque, bueno, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, niño es toda persona menor de 18 años, pues bueno, a un niño o un adolescente, pues, que haya, ya sea transgredido la ley y está sufriendo vejámenes o efectivamente fue detenido y es una detención ilegal, o al menos así en el panorama, pues puede también solicitar que se le dé la exhibición personal para que sus derechos nuevamente se puedan restablecer. ¿Y cuáles derechos? Pues principalmente, el derecho a la vida que pueda tener y que pueda estar en riesgo en algún momento, como ya lo dijimos, y por supuesto la libertad. Luego, respecto a si esta definición va muy enfocada únicamente a la libertad, si usted se fija, a una restricción de libertad, pero ya les he platicado que el habeas corpus va más allá. Habla de vejámenes, es ahí donde les voy a pedir que podamos echarle un vistazo a lo que establece la Constitución Política de la República en el artículo 263. 263. Entonces, si ustedes nos pueden acompañar, vamos a ver ahí lo que establece nuestra norma suprema. Dice, derecho a la exhibición personal, y nos menciona que quien se encuentre ilegalmente preso, en la circunstancia que menciona la definición, detenido o cohibido en cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o ahí es donde viene la disyuntiva, la letra O es disyuntiva, no conectiva, como cuando decimos, bueno, ¿quién está en la clase? ¿Juan o Pedro? Es lo que uno de los dos, ¿no? Es disyuntiva. O sufrir vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuera fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice la libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción. Ahí incluso nos vuelve a hablar de esos vejámenes con la coacción, vea, a que estuviera sujeto. Si el tribunal decretara la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Sigue diciendo la ley. Cuando así se solicite, o el juez, cuando así se solicite, o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado. Este último párrafo, de hecho, es un principio del que hablaremos en unos momentos más.
Aquí me llama mucho la atención y me gusta mucho lo que dice nuestra Constitución, porque ya lo han leído ustedes. Se practica por el juez o por el tribunal y se constituye al lugar donde la persona se encuentra detenida. Ahí mismo puede dejar en ese momento en libertad. En Guatemala es muy común de que, pasándolo a hablar un poquito de materia penal, que cuando una persona obtiene la libertad, dicen los jueces en ese momento, a partir de una falta de mérito, si es primera declaración o bien en una etapa intermedia pues efectivamente dan un sobreseimiento, pues dicen se ordena la inmediata libertad, pero no es ni inmediata, porque todavía la persona es trasladada al centro donde estaba detenida, es igualdad a prisión preventiva, por supuesto, y hasta la madrugada prácticamente se le deja libre. Aquí no, aquí nos habla de una inmediata libertad, porque esa es la figura, ese es el sentir. El habeas corpus es la razón de ser del mismo. Entonces, bajo esa circunstancia, pues vemos que también dice que se practica la misma sin que exista diligenciamiento de notificación a este lugar. Es decir, el alcaide o director de la prisión, cuando viene a sentirlo, dicen aquí está un juez para practicar una decisión personal, no le puede decir, ay, pues que se espere o que me muestre una orden por aquí está y a practicarse, ¿no? Eso es lo que debe ser. Entonces, la Carta Magna, pues cabal, lo que yo les decía hace un instante, vuelve a referirnos el tema de vejámenes. Pero, ¿qué son los vejámenes? De repente alguien se preguntará, pues, ¿qué tipo de coacción puede sufrir un interno que aún se encuentra purgando una prisión con base a derecho o incluso está condenado, está en prisión preventiva, lo que fuere? Pues, ¿qué vejámenes? Pues varios de ellos se nos ocurren en este momento son la violencia que se les puede ejercer, es decir, en este caso, que el exhibido esté siendo sometido a tratos crueles, incluso hasta tortura podría ser el caso, allá adentro, que también se le esté restringiendo incluso las visitas en los días que pueden ir a ver a los reclusos. En este caso, pues, bueno, ahorita pues ya sabemos de que hay una restricción, pero esa es de carácter prácticamente constitucional, porque actualmente se encuentra vigente la ley de orden público, dada la emergencia de pandemia que tiene nuestro país. No obstante, pues, cuando esto de hecho vuelva a la calma, llamémosle así, y se restablezca la situación jurídica propia del país, pues bueno, no tendrían por qué haber restricciones para los internos. Si alguno de ellos, pues así es, imagina, y esto a veces ha sucedido, personas que vengo a ver a fulano de tal que está detenido, y no se puede, ¿por qué no? No, es que está en el calabozo o las Bartolinas, como se le denomina, está ahí detenido por mala conducta, y bueno, ¿y qué hizo? Pues a saber, y están a veces averiguando los familiares, y nadie les da, como decimos en Guatemala, razón, nadie les dice por qué motivo. Entonces, ahí vemos nosotros un vejamen, claro, porque si bien es cierto, está privado de su libertad, pero no también de todos sus derechos. Entonces, se puede plantear una exhibición personal ante este caso, si no le están dando de comer, si está enfermo y necesita atención médica. Ahí vemos nosotros tantas cosas de la exhibición personal. La definición que escuchamos también dice que oyéndolo, por eso decía, bueno, oigan, ahí sí que vaya la remesa, háganlo también ustedes muy bien, porque efectivamente eso es lo que hace el juez, escucha al exhibido, le hace varias preguntas acerca de cómo ha estado, qué le está sucediendo, si se encuentra bien. Es una serie de cuestionamientos que realiza el juzgador en búsqueda de determinar
qué vejamen es, o inclusive, pues como ya dijimos, si la prisión es ilegal, pues que comenten cómo fue para determinar si la misma en ese sentido se da. Entonces, eso es prácticamente en cuanto a la definición. Pasaremos a hablar de un nuevo punto. Vamos a hablar en este instante acerca de la naturaleza jurídica de la exhibición personal. Como preámbulo, debemos de recordar que siempre que digamos naturaleza jurídica, estamos recordándonos de dónde proviene legalmente algo, de dónde nace su naturaleza legal, ¿no? De esta habeas corpus. Pues bien, hay varias teorías, déjenme contarles. Hay quienes consideran que el habeas corpus es un recurso, hay quienes piensan que es una institución y hay quienes consideramos que es una acción constitucional. Esto pareciera que fuera irrelevante, pero desde luego que tiene que ver para que nosotros entendamos y como estudiantes de derecho que son y como abogados próximos, comprendamos muy bien cómo yo incluso tengo que referirme a la misma, en qué sentido yo debo de plantearla. Bien, vamos al primer punto que la sitúa como un recurso. Recurso, pues justamente lo que busca es recurrir una resolución que está causando o afectándole y que puede considerar que incluso es contraria a derecho o que simple y llanamente pues es arbitraria por parte del juez o que es muy cruel, lo que sea, y busca aminorar o dejar sin efecto dicha resolución. Para que exista de hecho una resolución que motive a que yo recurra, realmente debe haber un proceso. Ustedes ya han visto derecho procesal penal, procesal civil, procesal laboral, también seguramente hasta de lo contencioso administrativo, etcétera. Y se han podido fijar de que previamente a que voy a irme a penal, porque es el más típico, yo diría, de los derechos, el primero procesal que vemos, para que yo pueda interponer un recurso previamente al proceso, yo, digamos, estoy específicamente ya iniciando una primera declaración y se dicta un auto de procesamiento en contra de, bueno, este autoprocesamiento si no lo puedo recurrir, eso lo llamamos auto rey en penal. No obstante, pues después hay otras resoluciones que considero contrarias, pues yo interpongo recursos para eliminar las mismas. Entonces, vemos nosotros que tiene como principal situación un recurso, la preexistencia de un proceso judicial. Entonces, aquí nosotros podemos descartar por ello que la acción, que la exhibición personal sea un recurso. Es descartable por este razonamiento que yo les estoy en este momento compartiendo. Ahora analicemos de si es una institución. Las instituciones tienen como fin el funcionamiento o son realizadas o creadas por el Estado en beneficio propio de toda una sociedad. Por supuesto que la exhibición personal viene a ayudar a toda la sociedad, pero llamémosle así, que viene a constituirse básicamente como un ejercicio de la misma que es aleatorio, que no se da continuamente y que pues tampoco es de beneficio de toda una colectividad. Toda una colectividad la puede gozar, pero no todo el tiempo. Usted podrá darse cuenta de personas que podrán decir, pues yo nunca en mi vida he escuchado de la exhibición personal, abogados que nunca la han planteado, incluso. Entonces vemos nosotros que no es algo tan, llamémosle así, común. Aunque bueno, para quienes están en un cargo en alguna prisión, pues dirán, no, pues sí, o los jueces de paz de turno, pues dirán, no, esto sí,
pero no, insisto, no es una regla que tiene que aplicarse también a todo proceso, ¿no? Entonces, un ejemplo que quiero hacer a manera de comparación es de la institución social del matrimonio. El matrimonio tiene como fin justamente proteger a la familia y para eso se instituye. Legaliza el tema este de la patria potestad que es compartida entre ambos cónyuges. Nótese que digo la palabra cónyuge y no cónyuge porque se escribe solo con GE y no GUE. Realmente la pronunciación adecuada es cónyuge y no cónyuge. Esto por puro idioma español lo digo, pero siempre es importante igual que aprendamos. Aún he escuchado ya colegas que dicen cónyuge y pues qué está pasando con el idioma español, ¿verdad? Entonces, si usted tenía la mala práctica de decir cónyuge, ya sabe que no se dice así, es cónyuge. Bien, pues entonces habla de los derechos y obligaciones que nacen de los cónyuges y como tal, pues funciona para beneficio social. Y ahí está, el matrimonio, una institución que yo diría que desgraciadamente se convirtió para muchos hasta en una burla y que como tal busca que una sociedad que se mantenga en buen sentido. Entonces, vemos nosotros que el habeas corpus no tiene las mismas similitudes en cuanto a injerencia de otorgamiento de derechos y obligaciones, como si la tiene el matrimonio. No está dirigida exactamente a toda una protección social, ¿no? Es más, solo cuando ocurran ciertas vulneraciones a derechos, esta entra en acción, mientras que vemos nosotros que una institución social como el matrimonio, pues, está permanentemente en un tema de transiciones y equiparaciones de derechos entre los esposos, ¿no? Entonces, podemos descartar, damas y caballeros, que la exhibición personal también sea una una institución. Estoy hablando yo. No es una institución. Ahora, sí, hablemos de acción. Ya muchos también refieren que si el amparo era recurso y todo, y esto es algo que hay que decir. ¿Y por qué hablo del amparo? Porque todas las instituciones constitucionales tienen como pequeño chivo, les digo esto para ya cuando ustedes incluso estén preparándose para el privado. Es una pequeña situación acá. Las acciones constitucionales son eso, acciones al final de cuentas, de una vez lo estamos ahorita expresando, porque no están motivadas a partir de un recurso, porque no son instituciones que funcionan explícitamente en pro de toda una sociedad, sino que únicamente se aplican a casos netamente concretos o a circunstancias que puedan ser aleatorias incluso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que viene a constituirse como una acción que viene a realizarse cuando justamente hay un motivo que la ha provocado. En este caso, pueden ser, ya dijimos, los vejámenes o la prisión ilegal que está teniendo la persona. Entonces, esos motivos provocan que yo actúe. Es como cuando nosotros estamos en casa y vemos que nuestro hijo está ante un peligro, un bebé está a punto de querer meter sus manitas o sus dedos a, a un enchufe eléctrico, entonces yo actúo en ese momento. No me quedo ahí viendo lo que, a ver qué pasa, tal vez no le sucede nada. Actúo y algo así sucede con la exhibición personal. Una persona actúa cuando observa que puede haber un riesgo a los derechos que ya hemos dicho. Entonces, al final de cuentas, volvemos a decir, su naturaleza jurídica es que es una acción constitucional. Eso es el habeas corpus. Bien. Platiquemos ahora acerca de los principios que tiene la exhibición personal. Este tema de principios, pues hay quienes muchas veces dicen, pero eso es doctrina y los principios de qué sirven.
Un principio se puede invocar siempre, aún ante los jueces, se puede invocar principios y ganar casos con principios, porque obviamente por eso es que son principios o fundamentos de una ciencia o rama del derecho. Entonces, desde luego, están ahí por algo y ya y como dijimos, fundamentan, sostienen a toda el andamiaje jurídico, ¿no? Perdón, entonces hablaremos ahorita del principio de agilidad. Repito, principio de agilidad. Usted dirá, bueno, pues eso me suena como que ágil. Justamente de ahí deriva el principio. Y es que lo que sucede es que la exhibición personal es un procedimiento extraordinariamente celérido, muy rápido. Por eso es de que definitivamente el principio de agilidad es en esta clase de procesos, no procesos, en esta clase de procedimientos más bien, estoy hablando mal, eh, una observancia de que se realiza mucho más rápido que cualquier otra acción incluso. Y esto lo vamos a demostrar y lo vamos a ver a partir del artículo 89, repito, artículo 89 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, el cual dice de esta forma. Si tienen ahí su ley, es importante que la vean y de repente hasta subrayen, y si no, pues se apunten para luego justamente hacerlo, poder verlo, leerlo como tal y subrayarlo. Y dice, plazo para la exhibición. El plazo dentro del cual debe hacerse la presentación del agraviado nunca podrá exceder de 24 horas a partir de la petición o denuncia. No es hasta que el juez, 24 horas de que el juez se está enterado o ya tiene por alguna providencia que le hayan manifestado. No. Vemos que el lapso es bastante corto, 24 horas. Entonces, por eso decimos que no hay nada más ágil que la exhibición personal. Es uno de sus principios vitales. ¿Qué sucede si la persona es puesta fuera del tiempo que establece la norma? Pues hay responsabilidad por eso, así como ustedes lo escuchan. Si el juez no diligencia la exhibición personal dentro de ese lapso de 24 horas, también él puede tener responsabilidad. O sea, vemos nosotros la injerencia que tiene este principio, ¿no?, como rector dentro de la exhibición personal. También está el principio de la sencillez. Repito, principio de la sencillez. Solo vamos a ver un poco de agua. Pues lo sencillo es aquello que no nos presenta mayores trabas, que no tiene complejidades y que justamente por ello es bastante simple. Entonces, lo mismo sucede con la exhibición personal. Vamos a ver un momento en la norma que su planteamiento es, yo diría que de todos los que hay sencillos, este es el más sencillo, porque incluso la norma refiere que hasta se puede hacer por vía telefónica. Imagínense, claro, en la práctica esto es poco común, más no descartable, porque hay que decirlo. Imaginémonos que verdaderamente si una persona que trabaja en un juzgado o un tribunal es detenida, pues y se sabe el número y tiene derecho a su llamada y dice que su presión es ilegal y logra hablar con el juez, ya planteó su exhibición personal por teléfono y eso es legal. No se necesita de memoriales, pues se refiere que tampoco del auxilio profesional, imagínense. Mejor sí, ¿verdad? Porque ahí ya nos contratan a nosotros, pero no se necesita realmente de tal situación. Entonces vemos nosotros que
es absolutamente sencilla. El artículo 85, que por cierto nos habla de más cosas, también nos refiere al respecto de este principio. Dice legitimación para pedir la exhibición personal. Dice, la exhibición personal puede pedirse por escrito, teléfono o verbalmente. Ahí está, lo que hace un instante les decía. Por escrito, por teléfono o verbalmente. Cualesquiera de esas tres formas tenemos para interponer la exhibición personal. ¿Qué le parece? Luego sigue diciendo la ley, porque dice muchas cosas interesantes del artículo 85, que ahí tiene otro principio más, que luego lo vamos a reconocer. Por el agraviado o por cualquier persona, ahí está, sin necesidad de acreditación de representación alguna y sin sujeción a formalidades de ninguna clase. No es que nos esté sacando a nosotros los abogados del ruedo, diríamos, o de la jugada, ¿no? No nos está excluyendo, pero también está diciendo que cualquier persona sencillamente puede plantearla, ¿verdad? No necesita de auxilio nuestro. Si la presenta por escrito, no tiene que ser un memorial. Imagínense. Que usted ya está preguntando, bueno, yo como estudiante de Derecho la podría pedir. Sí, pero mucho cuidado. La podrá pedir en pro de algún pariente, de algún amigo, ya específicamente para solicitarla como representación o auxilio, mejor dicho como auxilio profesional, pues ya no se puede, porque ahí sí le van a decir que no, ¿verdad? Porque no obedece, tiene que ser en este caso a través del abogado, eso se lo van a decir. Por supuesto, si un estudiante de Derecho ve que a un primo suyo se lo están llevando, ¿y por qué se lo llevan? Porque es feo. Mire, porque es feo, pero culpa tenemos los guatemaltecos de ser feos. Imagínense, si nos aprenden por cosas como estas, sencillamente, pues yo puedo plantear también una exhibición personal y hace cómo, ¿no? Voy, me presento y la pido verbalmente, así es así. Sería lo inapropiado nada más decir, yo como estudiante de Derecho y voy a hacerme un memorial, porque ahí sí nos pueden decir, bueno, pero si es memorial, ¿por qué no aparece la firma y sello del abogado? ¿Por qué no está timbrado? ¿Por qué? Aunque, bueno, diligencias constitucionales, la CC tiene también una clara excepción con respecto a lo que son los timbres forenses. Entonces, no son tan necesarios si la diligencia es urgente, Entonces, ya lo tienen ustedes ahí. El otro principio es el de generalidad. Generalidad, siempre que hablamos de general, ustedes pues se recordarán que si le dicen a usted, mire, vamos a darle alcohol en gel a todos, estamos diciendo que esto es una generalidad. Si hubiesen dicho vamos a darle mascarillas a todos ahorita por el tema de la pandemia, es una generalidad. Aquí la generalidad ocurre en la pluralidad de sujetos legitimados. Ya lo dije hace un instante, ¿no? Cualquiera, ¿no? Está legitimado a solicitar la exhibición personal. Asimismo, en general nadie puede oponerse, eso lo leímos nosotros ahorita en el artículo 63, la generalidad aplica, es decir, los jueces la realizan y puede ser hasta inmediatamente, ¿no? Y nadie puede resistirse, no pueden decir los alcaides, insisto, ni el personal del sistema penitenciario que no van a colaborar, porque la ley es clara y porque hay un principio de generalidad que habla que realmente nadie puede oponerse a la misma. Otro principio, y no tengan pena, ya nos faltan solo 90, son solo 4. Ahorita concluimos con el principio de universalidad. La broma son porque, por si de repente, yo sé que puede ser un poquito tedioso estar aquí 90 minutos de frente y no tener cómo interactuar mucho, pues yo comprendo que eso
eso pues puede ser complicado, ¿no? Entonces, por ende, pues vamos a ir tratando de despertarles. Vamos a chequear ahora este principio de universalidad. ¿A qué se refiere el principio de universalidad? Entonces, que está básicamente, ya lo escuchamos, puede ser instada por cualquiera. Pues se parece mucho a la generalidad. Sí, porque la generalidad dice que todos estamos legitimados. La universalidad nos habla que todos podemos instarla. La generalidad nos refiere a que nadie puede oponerse. La universalidad únicamente nos dice que la misma puede tenerla cualquier persona que esté incluso en prisión, y que aplica no solo para la restricción de libertad, sino también cuando alguien esté sufriendo un vejamen. Entonces, eso es el tema de la universalidad, que está también de manera muy, muy plausible en el artículo 82. Vamos a echarle un vistazo ahí, donde dice derecho a la exhibición personal. Dice: quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufrir vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en la ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea puestos en contra de el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. Bien, ahí estamos aplicando la competencia del amparo. No obstante, el artículo 83, si usted acaba de recordar lo que decía, y si no, vaya otra vez a verlo, dice que aunque se rigen las normas, todo lo relativo al amparo para poder llevar efectivamente la interposición de la exhibición personal, damas y caballeros, pues aquí vemos que si el presidente, y les voy a dar un ejemplo claro de esto. Bueno, ustedes observan que los agentes de seguridad del presidente de la República toman a un amigo de ustedes y se lo llevan. Ahí él va forcejeando y se lo llevan. Usted no sabe ni por qué. Y usted les pregunta, ¿por qué se lo están llevando? ¿Qué te importa? Entonces, automáticamente viene, ustedes corren y van a presentar su exhibición personal, pero no saben quién fue. Lo único que saben es que esas personas son de seguridad del presidente de la República. Ahorita pues ya está extinguiendo las SAS, pero y va a ser propiamente la Policía Nacional Civil, pero imaginando que fuera el tema de las SAS, ¿no? Entonces yo, bueno, voy a interponer la exhibición personal en contra del presidente de la República porque él es el jefe de las SAS, y puede ser que sí, podría también interponer al jefe de las SAS, pero si yo la interpongo también contra el presidente en este sentido, también va a tener funcionalidad. Entonces es aquí donde, bueno, ya sé que la voy a interponer contra el presidente de la República. ¿La voy a interponer ante la Corte de Constitucionalidad? No.
Pero ahí dijo que el amparo y que el 83 decía que el amparo, sí, pero al final tiene una excepción. Y decía que cuando se tratara de competencia de la Corte de Constitucionalidad, esta va a recaer en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que para interponer este memorial yo lo voy a dirigir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el artículo 83, si volvámoslo a leer, sobre todo en la segunda línea. Sin embargo, en esta materia, la competencia que corresponde a la Corte de Constitucionalidad se ejercerá por la Corte Suprema de Justicia. Pongo otro ejemplo para dejar esto así, clarito, clarito, clarito. Tengo un amigo, una amiga periodista y se va al Congreso de la República. De repente, en una entrevista que le está haciendo a un diputado, este se molesta con él o con ella y lo agarra o la agarra y se la lleva el diputado junto con otra gente para adentro y mire qué van a hacer con ella y qué van a hacer con ella. Pronto yo, lárguese, me sacan del Congreso. ¿Qué va a hacer de paradero, no? Entonces, ahí lo dice, ¿no? En contra del Congreso de la República, yo puedo interponer esa exhibición personal en contra del Congreso. Pero repito, no voy a dirigir mi memorial a la CC, pese a lo que establece el 83, que tiene dos cosas, ¿no? Por un lado, nos habla de que tiene que aplicarse la competencia del amparo, pero al mismo tiempo nos dice, no obstante, en temas de la competencia de la CC, esta pasa a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el memorial yo realmente se lo voy a realizar o se lo voy a enviar a la Corte Suprema de Justicia. Vemos ahí entonces esta situación que nos deja muy claro ahora si la CC tiene competencia para una exhibición personal, ya vemos nosotros que realmente no. Entonces yo como abogado pues no voy a ir a plantear una exhibición personal solo así a la CC, pues de igual forma bueno, simplemente me va a decir, mi ley no es acá, aunque la ley más adelante va a ser que de repente dice que nadie puede rechazar esto, pero en un sentido no es técnico y menos para los abogados que estamos dirigiendo memoriales a donde no corresponde. Es como si voy a dar un ejemplo muy, muy rupestre quizá, es como si el jovencito está enamorando a Panchita y le está mandando las cartas de amor a Juanita, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces tiene que ser directamente a donde compete. Sigamos ahora leyendo el tema de la competencia. Bueno, este es el que nos hace un poquito, nos podría haber generado un poquito más de ruido. El artículo 113 nos dice algo también relacionado con esta temática que estamos abordando. Dice, allá vámonos al 113. Este es el ejercicio legal, ¿no? Esto es lo que tenemos en nuestro trabajo como abogados. Ir viendo la ley, ir conectando artículos. En sus leyes no estén haciendo anotaciones, no, para eso les dije que traigan sus cuadernos. En sus leyes solo subrayan, por favor, importante. Pueden relacionar artículos, sí. Este artículo 113 ustedes pueden colocarle ahí en chiquito rel con el 83 porque son muy relacionados. Oigan lo que dice. Normas de aplicación supletoria. Las disposiciones relativas al amparo serán aplicables a la exhibición personal en lo que fuese pertinente. Ya vimos que solo en el tema de la CC no es pertinente. De ahí en absolutamente todo lo es. Y al prudente arbitrio y discreción de los tribunales de justicia. Bueno, le da discreción a los tribunales para operar. Entonces, vamos a ver ahorita, más bien en unos minutitos, a qué se refiere a este tema de la discreción. Bueno, ahora sí que hemos vuelto a leer que se aplican las normas del amparo, vayámonos al artículo 12 para hacer unos simples ejercicios con las competencias que aparecen. Vamos a ir poniendo, tal vez no me va a dar tiempo por cada uno de los incisos un ejemplo, pero sí por cada uno de los temas de competencia, ¿no? Las distintas autoridades a que nos refiere esta ley constitucional.
Dice el artículo 12, para empezar, competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia conocerá de los amparos, ahí podríamos poner entre paréntesis, y exhibiciones personales en contra de, inciso A, el Tribunal Supremo Electoral. Difícil que el Tribunal Supremo Electoral vaya a realizar un acto de prohibir libertades, pero bueno. B, los ministros de Estado o viceministros cuando actúen como encargados de su despacho. Este B, sí es muy importante que coloquemos ejemplos. Oigan, pues, imaginémonos de que ahorita sabemos que hay toque de queda por el tema del estado de excepción que tenemos. Específicamente el estado de excepción es la propia calamidad pública, ¿no? Entonces rige la ley de orden público y sabemos muy bien que pues, el presidente puede dictaminar medidas y pues toque de queda. Justamente referían las abuelitas la última vez que hubo toque de queda o nuestras madres, porque son nuestras mamás quienes podrán recordar, a lo mejor fue justamente en tiempo del gobierno de Ríos Montt, que ahí hubieron toques de queda, pero no era con ningún sentido similar a este, ¿no? Pues bueno, toque de queda actualmente está a las 18 horas, ¿cierto? Bien. Entonces, imaginémonos nosotros que observamos que a un amigo, a una amiga, a un vecino o vecina se la está llevando el ejército de Guatemala a las 5 de la tarde. Es un ejemplo. No a pensar que sí, que tengo ideas anticastrenses. No. Yo respeto al personal del ejército. Sé que ahorita están haciendo una misión muy importante. Tengo conocidos y hasta amigos militares. No es nada en contra de ellos. Es un ejemplo jurídico que está sirviendo para esta sesión, así que por favor no se me vaya a herir ninguna susceptibilidad. Hago la aclaración. Es un ejemplo. ¿Y por qué lo planteo de esta forma? Porque detenciones no las hace en cualquier ministerio, ¿no? Y ahorita que hablamos de habeas corpus, pues básicamente vamos a poner más como ejemplos al ejército y a la propia Policía Nacional Civil. Y no es que tenga tampoco algo en contra de la policía, menos. Tengo muchos amigos, de hecho, conocidos de Policía Nacional Civil. Entonces, solo nos sirve para colocar ejemplos didácticos, así que por favor, repito, no se me va a sentir mal nadie, esto es solo un ejemplo. Dice entonces que la competencia en contra del ministro de Estado. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Vean, pues lo detiene entonces ese grupito de militares y se lo llevan a este amigo. Yo pues no sé quiénes son ellos, ni siquiera sé en qué destacamento militar están, no sé nada. Entonces digo, bueno, para que esto actúe rápido, pienso yo, ¿no? Se lo voy a poner en contra del ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa es un general y a él le van a obedecer rápido y él va a... Porque ahorita vamos a ver qué sucede cuando se plantea una exhibición personal, aunque hay una sesión también al respecto de esto que va a desarrollar un poquito más a fondo, pero vean esto, pues. Entonces, planteo mi memorial como es el ministro de la Defensa. Entonces, lo tengo que plantear ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es la Corte, esto no lo dice acá, esto es un procedimiento, le hace el requerimiento al ministro en un plazo breve para que informe en qué destacamento se encuentra detenido fulano tal y quiénes fueron quienes lo detuvieron en tal y tal lugar a tal y tal hora para que él averigüe qué unidades castrenses se encontraban destinadas en tal lugar. Por eso es de que lo planteo contra el ministro, ¿ya lo ven? Entonces, eso es lo que hacen. Por eso es de que ahí se agiliza este tema de la exhibición personal, si usted se da cuenta. Entonces, ahora hablemos de cuando actúen como encargados de su despacho. Bueno, imaginémonos de que el ministro, escuchamos nosotros por ahí que tuvo que salir del país, fue delegado por el presidente a una diligencia urgente a Estados Unidos o a qué sé yo. Entonces actualmente es un otro viceministro quien se encuentra, obviamente ningún ministerio se queda acéfalo,
Es decir, no se va a quedar sin un ministro en funciones que le represente, ¿eh? Entonces, hay un viceministro atrás, ¿sí? Y este va a tomar las funciones del ministro. Entonces, en este caso yo planteo la exhibición personal en contra de este viceministro, como él está actuando en funciones, insisto, solo cuando este viceministro está actuando en funciones del ministro que no se encuentra en el país, ¿eh? Solo en este caso se plantea en contra de un viceministro encargado de despacho. Entonces, nos habla también el artículo 12, cuando se plantea en contra de las salas de la Corte de Apelaciones, cortes marciales. Esto es interesante porque justamente son cortes militares, tribunales de segunda instancia de cuenta y de lo contencioso administrativo, el Procurador General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos, en contra de la Junta Monetaria, los embajadores o jefes de misión diplomática guatemaltecos acreditados en el extranjero y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Yo podría plantear, entonces, o sea, si estos llegaran a retener ilegalmente a una persona y no la dejan salir, puedo plantear una exhibición personal en contra de ellos, ¿verdad? Ante la Corte Suprema de Justicia, porque es la misma que me ve esta temática en el sustento legal, los artículos 83, 113 y ahora el 12 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Bueno, salimos de un ejemplo. Vayamos a ver ahora el tema de la competencia de la Corte de Apelaciones. Porque obviamente la Corte Suprema de Justicia no lo va a ver todos, se lo va a saturar. ¿Cuándo las salas de la Corte de Apelaciones entran en acción? Veamos lo que dice. Las salas de la Corte de Apelaciones del Orden Común en sus respectivas jurisdicciones conocerán de los amparos, podríamos poner otra vez, insisto, entre paréntesis, exhibiciones personales que se interpongan contra, en ahí, inciso A, los viceministros de Estado y los directores generales. Cualquiera dirá, no, pero usted hace un rato dijo que los viceministros, los viceministros se plantean ante la Corte Suprema de Justicia cuando ellos están ejerciendo el cargo del despacho. Pero cuando no lo están ejerciendo, entonces, y es en contra de un vice, yo lo que hago prácticamente es interponer mi exhibición personal ante una sala de la Corte de Apelaciones. Ahí nos lo dice claramente la ley. Eso de directores generales también lo vamos a resaltar porque ahorita vamos a ver algo bien interesante. Nos va a servir como un bonito ejercicio, ¿eh? Así que esos directores generales, si quieren, pónganle ahí con un lápiz, una cruz, una calavera, porque ahorita vamos a dejar a ponerles un bonito ejemplo de los directores generales. Nos habla también los funcionarios judiciales de cualquier fuero o ramo que conozcan en primera instancia. Prácticamente, como nos está diciendo que contra los jueces de primera instancia. C, los alcaldes y corporaciones municipales de las cabeceras departamentales, igual. Fíjese que a mi hijo no lo dejan salir, el alcalde lo tienen ahí retenido, porque dicen que quieren saber que quién se robó un celular. Y él está ahí, ya tiene 20 horas y no lo dejan salir, y ya lo revisaron por todos lados y no aparece. O sea, prácticamente, ¿puedo solicitar la exhibición personal? Sí, ahí está. Y como es un alcalde o es en contra de toda la corporación municipal, pues lo planteo ante una sala de la Corte de Apelaciones, así de sencillo. El jefe de la Contraloría General de Cuentas, eso también. Los gerentes, jefes, presidentes de las entidades descentralizadas autónomas del Estado o cuerpos directivos, consejos, juntas rectoras de toda clase. El director general del Registro de Ciudadanos, que para este efecto opera en RENAP. Las asambleas generales y juntas directivas de los colegios profesionales, ¿qué le parece? No me dejan salir del colegio de abogados porque hasta que yo acepte que yo hice tal cosa y yo no fui y no me quieren dejar salir, pues planteo una exhibición personal. ¿Ante quién? Ante una sala de la Corte de Apelaciones. Sigue diciendo.
la Asamblea General de órganos directivos de partidos políticos, los cónsules o encargados del consulado guatemalteco en el extranjero. Alguien diría, pero eso no decía que era la Corte Suprema. No. Corte Suprema en el G nos habla de los embajadores o jefes de misión diplomática. El cónsul es otra figura, ¿no? El cónsul es el que da fe en las embajadas, él se ocupa de eso. El cónsul entonces es otra figura, ¿no? El embajador es una figura más política, por supuesto de un nivel o jerarquía mayor que la del cónsul. Los cónsules pues ocupan un segundo peldaño y principalmente su función, insisto, es mucho más administrativa y fedataria. Repito, administrativa y fedataria. Los cónsules son los que normalmente dan fe de documentos provenientes del extranjero, como ustedes se han podido fijar en alguna ocasión. Y consejos regionales departamentales de desarrollo urbano y rural. Todos estos, si encierran a alguien y no lo quieren dejar salir, exhibición personal ante la sala de la Corte de Apelación. Vamos ahora al artículo 14. Dice competencia de los jueces de primera instancia. Dice, los jueces de primera instancia del orden común en sus respectivas jurisdicciones conocerán de los amparos que se interpongan en contra de, inciso A, los administradores de rentas. Inciso B, los jueces menores, o sea, los jueces de paz. C, los jefes y demás empleados de la policía. Aquí es donde quiero poner un ejemplo. Voy a poner otro ejemplo, como ya hice la salvedad hace un momento. Imaginemos que cabal un grupo de elementos policiales aprenden a un mi pariente, ¿no? Entonces se lo están llevando detenido y obviamente le digo, mire, ¿por qué se lo llevan detenido? Porque tiene cara de ladrón. Podría tener la cara para saber si lo sea, ¿no? Entonces, no, pues suéltenlo, se lo llevan detenido. Bueno, mucho ojo con esto. Si yo sé bien y logré identificar a qué comisaría o su estación policial se lo llevaron, yo puedo plantear la exhibición personal. Digo, el jefe de la comisaría 3, por así decirlo. Lo planteo en contra del jefe de la comisaría 3. Entonces, si es así, yo conozco al jefe de la comisaría 3, lo voy a plantear ante un juez de primera instancia. Ojo, pero por ahí dicen, no, mejor la voy a plantear en contra del director de la Policía Nacional, porque él, así como el ejemplo que yo di del ministro, hacía el chilazo, él ordena y tal. Pero ojo, si voy a plantear la exhibición personal, entonces, damas y caballeros, no voy a ir a un juzgado de primera instancia, sino me voy al artículo 13 que dice, en el inciso A, por eso les dije, pongámoslo ahí y ténganlo en cuenta, en el inciso A, en contra de los viceministros de Estado y los directores generales. Y el director general de la Policía Nacional Civil es eso, es un director general. Pero el artículo 14, el inciso C dice los jefes y demás empleados de la policía, pero él es director. Su nombramiento no va como jefe de la policía, él es el director general, es decir, que lo técnico es que yo dirija mi exhibición personal a una sala de la Corte de Apelaciones y no a un juzgado de primera instancia. Y ojo, porque, bueno, tal vez sea una exhibición personal, por la celeridad no le van a interponer un predio ni nada, pero sinceramente, una acción de amparo puede dilatarse. Y ahora si hablo un poquito del amparo, puede dilatarse si yo no la dirijo bien. Si yo, que porque creo que el director de la PNC es jefe de la policía, yo la mando para él. Yo voy a primera instancia, ¿no? Vemos que son las salas de la Corte de Apelación, así conocen en contra de los directores. La misma cosa entonces sucedería si aprenden personal del sistema penitenciario. Yo quiero plantear la exhibición personal contra él. Él es director general, entonces yo utilizo el artículo 13 y en su contra puedo plantear la exhibición personal
que estamos ahorita prácticamente platicando. Entonces, termina diciendo este artículo 14, el inciso ahora D, los alcaldes y corporaciones municipales no comprendidos en el artículo anterior. Bueno, el artículo anterior sí nos hablaba de los, si usted se da cuenta, en el inciso C, los alcaldes y corporaciones municipales de las cabeceras departamentales. Aquí, damas y caballeros, nos habla no comprendidos en el artículo anterior, es decir, de los demás municipios. ¿Cómo así? Bueno, vuelvo a aclarar. El alcalde que está reteniendo a mi pariente en el edificio municipal, no lo deja salir, es el alcalde de la cabecera departamental de Cuilapa, allá en Santa Rosa. Entonces, el tribunal que tiene que conocer en este caso es la sala de la Corte de Apelaciones, porque es la cabecera. Ahora, si estamos hablando de un municipio, ¿verdad?, que es al que se refiere el inciso D, entonces ahí sí lo dirijo a un juzgado de primera instancia. Pues, ¿cómo así? Hablemos de un municipio de aquí de Guatemala, el alcalde de Palencia. Entonces ahí lo voy a interponer en contra de él ante un juzgado de primera instancia, porque él, obviamente Palencia no es la cabecera departamental del departamento de Guatemala. Eso es prácticamente a lo que se refiere el tema este de la competencia. Ahora bien, ya para terminar, hablamos de algo muy interesante, pero usted dirá, bueno, muy bien, ¿y qué pasa si tal vez alguna vez se lo preguntó? Bueno, y si son las 6 de la tarde, son las 8 de la noche cuando se llevaron detenido, disculpe, a este pariente, ya sus juzgados que usted me dice están cerrados, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Espero hasta el otro día, y si ya lo mataron, para entonces, si ya no me van a dar razón para entonces, o sea, quizás se lo esté preguntando, y si no, pues ahorita yo les planteo la pregunta. Pues, ¿qué hacemos? Para eso funciona el artículo 84. Artículo 84. Dice, conocimiento a prevención. Ojo. La competencia específica es sin perjuicio de que la exhibición personal podrá iniciarse ante cualquier tribunal. Sí la puede iniciar ante cualquier tribunal. Es decir, en este caso nos está diciendo los de turno. El que dictará a prevención las providencias urgentes que el caso requiera, pasando sin demora el conocimiento del asunto con informe de lo actuado al tribunal competente. Bien, ¿qué es esto que acabamos de decir en palabras simples para que nos quede muy claro? Si son las 8 de la noche, yo voy a recurrir en contra del director del sistema penitenciario, no voy a esperar a que me abran la sala de la Corte de Apelaciones, no. Yo puedo dirigirme ante un juzgado de turno, puede ser hasta un juzgado de paz de turno, y ahí dirijo y entrego mi memorial. La competencia es básicamente el tecnicismo cuando son horas hábiles. Entonces ahí sí también yo no voy a cometer la absurdez de que si son las 10 de la mañana voy a ir a dejar a un juzgado de turno. No. Ahí sí es tiempo y de plan. Entonces este artículo 84 justamente nos habla de horas y días inhábiles, así como hoy domingo. Obviamente solo están laborando los juzgados de turno. Entonces, un juzgado de turno me puede recibir justamente el memorial o la petición, denuncia de la exhibición personal, y le va a dar trámite, así nos lo dice la ley, y va a dictar las diligencias que considere pertinentes. Lo que más ellos realizan, estimadas y estimados estudiantes, es la situación esta de decirles, bueno, mandan un oficio a la autoridad y le dan un plazo de 6, 7 horas, 8 horas para que explique en dónde está detenido fulano de tal y qué elementos policiales se encontraban en tal lugar, o qué elementos militares eran los que se encontraban en tal lugar, o qué miembros de la ay Dios mío, del sistema penitenciario eran los que estaban en tal prisión. Ya, mandan ahí ese oficio,
acá con ese afán de que se pueda verificar en dónde se encuentra la persona o el exhibido, como le llamamos nosotros. Mencioné a las fuerzas de seguridad del Estado porque es obvio que son quienes principalmente pueden realizar aprehensiones, aunque la única que está investida de esa calidad como tal es la Policía Nacional Civil, hay que decirlo. Pero por eso mencioné ahorita a las fuerzas de seguridad del Estado como tal. Entonces, eso es básicamente, damas y caballeros. Bien, ya para terminar, pues hemos platicado brevemente, hacemos la síntesis de decir de la exhibición personal, que es denominada también habeas corpus, tuvo orígenes en las actas de Inglaterra hacia 1628 y que fueron prácticamente luego copiadas por el fuero juzgo del famoso juzgado de Aragón de allá de España, y que lo implementaron justamente a la legislación española para el tema de prisiones ilegales. Dimos una definición de esta, pues si la vamos a sobrepasar en este momento. Hablamos de la naturaleza jurídica de la exhibición personal y dijimos que no es recurso porque no hay proceso necesario antes de, no es tampoco una institución porque no es una cuestión permanente, ocurrente y para beneficio de toda la sociedad, sino es más una situación eventual, por ende, y porque se da básicamente en contra de un motivo que es una detención ilegal o vejámenes, y por eso decimos que es una acción constitucional. Hablamos de los principios de agilidad, porque se da en 24 horas muy rápido. Hablamos de sencillez, no se requiere auxilio profesional, puede ser hasta por forma verbal y por teléfono, imagínense. Hablamos de generalidad, porque participan muchos sujetos dentro de ella y porque nadie puede oponerse al diligenciamiento de ella. Hablamos también de la universalidad, porque puede ser instada tanto por quienes se encuentren ilegalmente en prisión y por quienes estén legalmente privados de su libertad. Posteriormente, pues estuvimos viendo el tema de la competencia y dijimos que según el artículo 83 no es competente la CC para plantear exhibiciones personales, sino que esto se le delega a la Corte Suprema de Justicia. Vimos en qué casos conoce exhibiciones personales la Corte Suprema de Justicia, las salas de la Corte de Apelaciones, los juzgados de primera instancia, y al final pues nos dimos cuenta de que sí puedo plantear una exhibición personal ante cualquier órgano jurisdiccional y que éste dictará providencias urgentes y en el mismo sentido pues luego informará al órgano jurisdiccional competente de los asuntos. Bien, estamos ya a las 8:45, ya cerrando esta clase, solo me queda decirles que pues gracias por su atención, cuídense mucho, por favor acatemos las posiciones presidenciales. La mascarilla no se usa hasta la nariz, ni se usa en la garganta, ni se usa en la frente, ni se usa en el codo, se usa en el rostro. No tenemos que estarnos la va de jalar de aquí, si en dado caso se les cae, háganlo por este lado muy cuidadosamente, si no de nada sirve. No tengo que estar mandando a mis hijos a jugar pelota, como yo vi ayer, niños jugando pelota con mascarilla, agarrando la pelota del suelo. Es absurdo totalmente. Entonces, cuidémonos, no estamos mandando niños a la calle, estamos a punto de entrar en la peor etapa de esta pandemia. Así que, por favor, cuidémonos. Yo les agradezco mucho su atención y será Dios mediante hasta la próxima semana. Que tengan buen día.